Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todas las noticias, los rumores y los salseos que rodean a nuestras estrellas turcas más queridas. Hoy tenemos un tema que literalmente ha incendiado las redes sociales y que nos tiene a todos con la boca abierta. Prepárense para una bomba de información, porque vamos a hablar del supuesto topless de Demet Özdemir en un yate, y lo que es aún más impactante del tremendo enfado de Can Yaman. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama jugosísimo, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos contenido fresquito cada semana, y ustedes no se lo pueden perder. Así que vamos a darle caña a este salseo. El verano, esa época del año en la que las temperaturas suben, los famosos se relajan y los paparazzi están más activos que nunca. Y este verano no ha sido la excepción, especialmente para nuestras estrellas turcas, que han sido blanco de flashes y rumores constantemente. Pero lo que ha ocurrido con Demet Özdemir y Can Yaman ha superado todas las expectativas. Todo comenzó hace unos días, cuando empezaron a circular por internet unas imágenes borrosas de una mujer en un yate, supuestamente identificada como Demet Özdemir, tomando el sol en topless. Las fotos, de dudosa calidad, se propagaron como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones de todo tipo. Algunos usuarios defendían a la actriz, argumentando que tenía derecho a disfrutar de su privacidad y a relajarse como quisiera. Otros, en cambio, la criticaban duramente considerando que era una figura pública y que debía ser más cuidadosa con su imagen. La controversia rápidamente se extendió a diferentes plataformas, foros de discusión y hasta programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo en Turquía. Los debates se volvieron acalorados, con argumentos que iban desde la moralidad hasta la libertad individual. Pero el verdadero bombazo llegó cuando empezaron a surgir rumores de que Can Yaman, expareja de Demet Özdemir y CEO protagonista de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, estaba furioso con la situación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La relación entre Demet y Can siempre ha sido objeto de especulaciones y controversias. Durante el rodaje de Erkenci, la química entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Y así fue, aunque de forma breve e intensa. Su relación, aunque corta, fue muy mediática, llena de momentos apasionados pero también de rumores de celos y discusiones. Después de su ruptura, ambos actores han mantenido una relación cordial, pero siempre ha existido una cierta tensión entre ellos, al menos en la percepción del público. Esa tensión, alimentada por la prensa y las redes sociales, ha hecho que cualquier interacción entre ellos se analice con lupa. Entonces, ¿por qué Can Yaman estaría enfadado por unas fotos de Demet Özdemir en topless? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Algunos sugieren que Can, a pesar de haber rehecho su vida sentimental, aún siente algo por Demet, y que verla expuesta de esa manera le ha dolido profundamente. Esta teoría se basa en la idea de que el amor nunca desaparece por completo, y que ver a un ex en una situación vulnerable puede despertar sentimientos de protección o incluso de arrepentimiento. Otros creen que su enfado se debe a que considera que las imágenes afectan la imagen pública de ambos, ya que siempre serán recordados como la pareja estrella de Erkenci. El legado de la serie es innegable y cualquier escándalo que involucre a sus protagonistas puede manchar esa imagen idílica. También hay quienes piensan que su molestia radica en el hecho de que este tipo de escándalos desvían la atención de sus propios proyectos profesionales. Can Yaman ha estado trabajando arduamente para consolidar su carrera internacional, y un escándalo de esta magnitud podría eclipsar sus logros. Pero, ¿cuál es la verdad detrás del enfado de Can Yaman? Hasta el momento, ni él ni Demet han hecho declaraciones oficiales al respecto. El silencio de ambos ha alimentado aún más la especulación y ha dado rienda suelta a todo tipo de teorías. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información a los medios turcos, confirmando que Can está realmente molesto con la situación. Según estas fuentes, Can considera que la publicación de estas imágenes es una violación de la privacidad de Demet, y que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la vida personal de los famosos. Esta versión apunta a que el enfado de Can no es por celos o por ego, sino por una genuina preocupación por el bienestar de Demet. Pero la historia no termina ahí. Otro elemento que ha contribuido a aumentar la polémica es la reacción de los fans de Can Yaman. Muchos de ellos han mostrado su apoyo al actor, criticando duramente a Demet Özdemir y acusándola de buscar publicidad a costa de su expareja.
Estos comentarios han generado una fuerte división entre los fans de ambos actores, creando una batalla campal en las redes sociales. Los hashtags relacionados con el escándalo se han convertido en campos de batalla virtuales, donde los fans se enfrentan con insultos, acusaciones y defensas apasionadas. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y del público en este tipo de situaciones. Es comprensible que nos interese la vida de nuestros famosos favoritos, pero debemos recordar que ellos también son personas, y que tienen derecho a su privacidad. La publicación de imágenes privadas sin su consentimiento es una violación de sus derechos, y debemos condenar este tipo de prácticas. Los medios de comunicación tienen la obligación de respetar la privacidad de las personas, incluso de las figuras públicas, y de no publicar información que pueda dañar su reputación o poner en peligro su seguridad. Además, es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar conectados y compartir información de forma rápida y sencilla, también pueden ser utilizadas para difamar, acosar y dañar la reputación de las personas. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y de nuestros actos en Internet, y utilizarlos de forma responsable y respetuosa. Antes de compartir una imagen o un comentario, debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a un ambiente positivo o si estamos alimentando el odio y la división. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante señalar que la autenticidad de las imágenes de Demet Özdemir en topless aún no ha sido confirmada. Algunos expertos en edición de fotos han puesto en duda la veracidad de las imágenes, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas o alteradas. La tecnología actual permite crear imágenes falsas con gran realismo, lo que hace que sea cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo falso. Además, algunos fans de Demet han señalado que la mujer que aparece en las fotos no se parece físicamente a la actriz. Han comparado detalles como la forma de la nariz, el color del cabello y la complexión física para argumentar que la mujer de las fotos no es Demet Özdemir. Ante esta incertidumbre es fundamental ser cautelosos y no dar por sentado que las imágenes son auténticas. Debemos esperar a que Demet Özdemir o su representante hagan una declaración oficial al respecto antes de sacar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, y que no debemos juzgar a nadie sin tener pruebas sólidas de su culpabilidad. Mientras tanto, la polémica continúa generando debate en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans de Demet Özdemir siguen enfrentándose y los rumores sobre el enfado del actor no cesan. Lo que es seguro es que este escándalo ha puesto de manifiesto, una vez más, la presión a la que están sometidas las estrellas turcas y la necesidad de proteger su privacidad. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de privacidad. Las estrellas turcas, al igual que las de Hollywood, están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier error o desliz puede ser amplificado y difundido a gran velocidad por los medios de comunicación y las redes sociales. Y hablando de proteger la privacidad, quiero recordarles que en este canal siempre nos esforzamos por traerles la información más relevante y entretenida, pero siempre respetando la intimidad de nuestros famosos favoritos. Nunca publicaremos información personal que pueda dañar su imagen o violar su privacidad. Nuestra misión es entretener y informar, pero siempre con ética y responsabilidad. En fin, esta historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Son auténticas las imágenes de Demet Özdemir en topless? ¿Está realmente enfadado Can Yaman? ¿Cómo afectará este escándalo a la relación entre ambos actores? ¿Servirá este incidente para concienciar sobre la importancia de proteger la privacidad de las figuras públicas? Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia. El tiempo dirá si Demet Özdemir y Can Yaman deciden hacer declaraciones públicas, si las imágenes son verificadas como auténticas o falsas, y si este escándalo tiene consecuencias duraderas en sus carreras y en su relación. Así que, resumiendo un poquito lo que hemos visto hoy, hemos analizado el escándalo de las fotos filtradas de Demet Özdemir supuestamente en topless en un yate, la supuesta reacción de enojo de Can Yaman, y el debate que se ha generado en las redes sociales. Hemos resaltado la importancia del respeto a la privacidad de los famosos y la responsabilidad de los medios de comunicación y del público en este tipo de situaciones. Y por supuesto hemos dejado abierta la pregunta sobre la veracidad de las imágenes y el verdadero motivo del enfado de Can Yaman. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este salseo turco. Muchas gracias por vernos y por su apoyo constante.
Ahora quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que las imágenes son auténticas? ¿Comprenden el enfado de Can Yaman? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la privacidad de los famosos? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para proteger la privacidad de las figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Tenemos mucho más salseo turco preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.